En nuestro país existen muchos problemas relacionados con la educación y hay muchos problemas del país que seguramente podrían solucionarse si la educación llegara a comprometerse con los cambios y transformaciones. Esto es sentido por las comunidades, esto es sentido por los educadores y esto es sentido por toda la población. Y nosotros formamos parte de un grupo muy grande de personas que quiere cambiar el estado de cosas en el país y en particular la educación. Ese grupo muy grande de personas que quiere trabajar en ese sentido es la movilización social. La movilización social es una organización de muchos actores que han estado preocupados por el derecho a la educación, por hacer materializar ese derecho. Que creemos que los cambios, las transformaciones, las nuevas propuestas deben surgir y seguramente van a surgir del sector popular, de las iniciativas de las personas que trabajan en todos los campos, porque realmente los problemas de la educación son problemas que no solamente tienen que ver con el conocimiento escolar, sino que tienen que ver con la convivencia y con la vida del país. El propósito fundamental es lograr que la educación esté como al servicio del pueblo, que esté al servicio de las comunidades. Profundizar en la problemática de la educación y en esa profundización estudiar, y lo hacemos a través de seminarios, a través de tertulias, con invitación a especialistas, con discusiones permanentes, pero también difundir los problemas de la educación. Cuando uno conversa con la gente aquí en el país, a la gente le parece imposible que en Colombia, por ejemplo, la educación no sea un derecho, sino que la educación sea un servicio que se compra y que evidentemente tiene diferentes calidades dependiendo de la persona que la compra, de las posibilidades de la persona que la compra. Entonces eso ha conducido, por ejemplo, a que la educación se haya convertido en el factor más determinante de una segregación en el país, de una inequidad en el país. La Mesa de Bogotá, como decía antes, tiene como propósito trabajar por la defensa del derecho a la educación, más allá de pensar en la educación como servicio. Desde ahí a la Mesa de Bogotá se vinculan diferentes actores de organizaciones, de localidades, se vinculan maestros, estudiantes, y se inicia el desarrollo de una serie de tertulias con unos propósitos de poner en el debate público el derecho a la educación. No importa que yo sea indio, pero soy un colombiano. No importa que yo sea indio, pero soy un colombiano. La educación es muy importante porque está articulada al derecho de los pueblos, a los pueblos, en este caso los pueblos étnicos y concretamente los afrocolombianos. Porque solamente en ese transcurso de encontrar que tenemos un espacio, podemos caminar sobre nuestros propios pies y tratar de construir lo que hemos dicho, una educación propia, una educación que tenga que ver con nuestras lógicas, que tenga que ver con nuestros sentimientos, que tenga que ver con nuestra cosmovisión del mundo, con nuestros sueños, con nuestras tristezas si se quiere, pero sobre todo con nuestras alegrías. La movilización nos convoca, estamos por el derecho a la educación, pero un derecho que también vea los desiguales, que vea los pueblos étnicos, que vea a los grupos humanos, que vea a los indígenas, que vea a los afros, y que aquí tenemos una forma de construir un país realmente plurétnico y multicultural, no solamente en el texto constitucional. Pues compartíamos por lo menos ese sueño de hacer realidad el derecho a la educación y empezar a convertir el problema de la educación como un asunto público.
la educación en la Constitución está definida como un derecho y un servicio, pero no como un derecho humano fundamental. Esa es una de las definiciones que por mandato de la Constitución y por mandato de la Ley 115 en el artículo 9 debe recogerse en una ley que por ser ley estatutaria tiene carácter constitucional, y eso permitiría ubicar la educación en un escenario distinto a como lo dejó la Ley 115. Hemos desarrollado en el año anterior varios seminarios, tertulias en la Universidad Pedagógica y también aquí en el auditorio de la Federación Colombiana de Educadores, seminarios y tertulias sobre el tema del derecho a la educación. Entonces lo que nosotros estamos tratando a través de esto que llamamos la búsqueda del modelo pedagógico alternativo es establecer cuáles serían las características de esta escuela. Entre eso nosotros tenemos que reconocer que mientras nosotros estamos trabajando, digámoslo así, en la especulación teórica, en la conceptualización, hay mucha gente que está trabajando en la práctica en esto. Entonces hay maestros que sí han transformado la escuela, hay maestros que ya tienen en este momento propuestas concretas de lo que sería otra escuela que supere la escuela que tenemos y que de alguna manera se convierta en un motor de transformación social. Expedición Pedagógica ha sido y es un movimiento, una movilización por las escuelas de Colombia, de maestros e intelectuales e investigadores que se preocupan y que cuidan la educación en este país. En ese sentido se identifica con muchos de los propósitos de la mesa. El tema de la universidad se trabaja a través de la mesa de distintas formas. Una primera tiene que ver con los procesos de comprensión, de entendimiento, de estudio y de tratar de resolver esa gran pregunta que todavía aún tenemos en el escenario, que consiste qué está pasando en las universidades y particularmente en las universidades públicas. En ese sentido, lo que se trata inicialmente es como de hacer un rastreo, de tratar de establecer qué es lo que pasa en cada universidad y a partir de allí generar un proceso, digamos, de reflexión teórica acompañada de acción práctica para aproximarnos y tratar de dar respuesta a esa crisis por la que atraviesa la universidad. En el campo de la investigación encontramos algo semejante. Hay una producción de conocimiento. La universidad y particularmente la universidad pública se la ha querido destinar a la producción de conocimiento, no para el conocimiento social, sino para el conocimiento de los sectores privados y detrás de los sectores privados de las grandes transnacionales, y eso es preocupante, digamos, en términos de esa producción de conocimiento. Entonces estábamos en Gativá, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén. Desde ahí se inició el trabajo y digamos que lo que se dijo fue que pues había que iniciar, digamos, con esos vínculos que se tenían y empezar a apoyar desde allí. Específicamente en la localidad de Engativá, el trabajo que empezó a hacer la mesa hizo cambiar la dinámica que se traía inicialmente del foro como evento para pasar al foro como proceso. Y por otro lado empezó a cambiar la dinámica del foro como encuentro y exposiciones al foro como debate y deliberación. Y creo que eso fue un aporte muy importante porque a raíz, digamos, de esa intervención que hizo la mesa en la localidad, se empezó a dar una dinámica bien interesante de deliberación que generó, digamos, una participación mayor de lo que se venía haciendo, una deliberación más amplia de lo que se venía trayendo,
pues adicionalmente porque también el tema mismo de políticas públicas en educación pues convocaba, digamos, y daba la oportunidad de trabajar con mayor gente y empezar a hacer el debate específico sobre lo público y sobre el derecho a la educación. Yo creo que la escuela que tenemos responde a intereses hegemónicos políticos. Y no es gratuito que la escuela que nosotros tenemos esté estableciendo más diferencias entre los que tienen y los que no tienen, que la escuela que tenemos privilegie cierto tipo de cosas que son importantes precisamente, digamos, para las clases dominantes, llamémoslo así. La discusión sobre los recursos, si bien es importante, lo más importante aún es la política que se mueve con esa política fiscal, la política educativa que se mueve con esa política fiscal. La dificultad es que hay que vencer eso y seguramente tiene que ser con una gran movilización porque estas cosas representan intereses de las personas. Es contra los intereses de unas personas que nosotros estamos ideando una escuela distinta.